¿Has oído hablar de El milagro de Helen Keller? Una historia de superación de una luchadora incansable. Con tan solo 1 año y medio, una enfermedad la encerró en un cuerpo que no le permitía ver ni oír. Una mujer que cambió el mundo a pesar de sus tremendas limitaciones. Mujer perseverante, se convirtió en la primera persona sordociega en conseguir un título universitario y también en una gran oradora y escritora conocida mundialmente. A día de hoy, la historia de nuestra protagonista sigue siendo un ejemplo de vida. Descubre la maravillosa historia de superación personal de Helen Keller. Mujeres Lila. Descubre historias poderosas. Con Marta Palencia Leffler. Helen Keller. Siglo XIX. Estados Unidos. Escritora, oradora y activista sordociega. ¿Sabías que Helen Keller fue una poderosa mujer que consiguió superar todas las barreras físicas que tuvo? Pues así es. Helen nació sin ninguna discapacidad, pero a los 19 meses y a consecuencia de una enfermedad, se quedó sorda y ciega. Ella es un claro ejemplo de superación y de empoderamiento personal. A pesar de no ver ni oír, Helen se convirtió en una gran oradora, escribió libros, defendió diversas causas sociales y dio conferencias por todo el mundo. No tenía barreras. Ella decía: lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. Nuestra protagonista tuvo que construirse una nueva imagen del mundo con el tacto como principal sentido. ¿Y cómo pudo aprender a leer o a escribir siendo sordociega? Gracias a otra mujer llamada Anne Sullivan, su ángel de la guarda, pero eso te lo explico más adelante. Ahora hagamos un poco de historia. Helen Keller Adams nació en el año 1880 en Alabama, Estados Unidos, en el seno de una familia acomodada, y era hija del capitán Arthur Keller y de Kate Adams. Cuentan que entre sus antepasados paternos estaba Caspar Keller, originario de Suiza, quien, casualmente o no, fue el primer maestro para sordos en Zúrich, Suiza. Helen reflexionó sobre esta coincidencia en su autobiografía y decía: no hay rey que no haya tenido un esclavo en sus antepasados, ni esclavo que no haya tenido un rey entre los suyos. La madre de Helen explicaba que esta era una bebé muy despierta e inteligente que nació con salud y que a los 7 meses ya balbuceaba sus primeras palabras con claridad. Una bebé que aprendió a caminar antes de cumplir el primer año de edad y que tenía una vista de lince, pues era capaz de distinguir fácilmente un alfiler caído en el suelo. Ironías de la vida, con tan solo 19 meses de edad, tuvo una enfermedad, una congestión cerebral en aquel momento. Actualmente hablaríamos de sarampión o escarlatina o meningitis, una enfermedad que casi acaba con su vida. La pequeña Helen logró sobrevivir a esa enfermedad, pero a un precio altísimo. La dejó sin visión ni audición. A partir de ese momento, la vida de nuestra protagonista cambió drásticamente. Se quedó ciega, sorda e incapaz de hablar. Helen pasó sus primeros años de vida en la granja de su familia, caminando alrededor de los jardines y en contacto con los animales. La naturaleza y los animales le brindaron todo su apoyo y compañía. Siempre tuvo contacto con animales, especialmente con perros, y también tenía entonces una compañera de juegos que era la hija de la cocinera de la casa, una niña de color 6 años mayor que ella. Pero la comunicación con el resto de su familia humana era muy complicada.
Helen expresaba sus deseos, sus necesidades, a través de gestos, signos, señales que ella misma inventó. Pero se encontraba mal, estaba encerrada en un cuerpo que no le permitía expandirse con el exterior, y eso provocaba que estuviese de mal humor. A pesar de que en ese momento su familia dudaba de que Helen fuera susceptible de recibir alguna educación, su madre, Kate, leyó el libro Notes from America, Notas desde América, del escritor Charles Dickens, un libro en el que se contaba la historia de Laura Bridgman, una historia real. Fue la primera niña sordociega americana que consiguió recibir una educación especial y había aprendido a leer y a escribir en braille. Inspirada por esa historia, la madre de Helen decidió entonces buscar ayuda y primero acudieron a un otorrino. Ese otorrino le recomendó a Alexander Graham Bell. Es probable que te suene su nombre. Era una persona famosa por patentar el invento del teléfono. Pero más allá de eso, Alexander Graham Bell fue un científico que trabajaba con niños sordos. Y él mismo fue el que les recomendó que llevaran a Helen al Instituto Perkins para ciegos, donde había estudiado Laura Bridgman, la protagonista del libro de Dickens. Curioso, ¿verdad? En ese mismo Instituto Perkins le recomendaron ya a Anne Sullivan, que había sido estudiante en ese lugar y había trabajado con Laura Bridgman. Así pues, cuando Helen tiene 7 añitos, sus padres deciden contratar a Anne Sullivan, algo que marcaría un giro radical en la vida de Helen. Anne Sullivan era entonces una persona de 20 años con discapacidad visual porque también padeció una enfermedad. Sí, con tan solo 5 añitos tuvo una enfermedad que le deterioró la vista y es lo que la llevó a formarse y a graduarse en ese Instituto Perkins para ciegos. Anne llegó a la casa de Helen en el año 1887 y a partir de ahí el milagro empezó a cobrar vida. Helen era incapaz de comunicarse. Nadie confiaba en que pudiera tener un futuro. Nadie excepto Anne, quien apostó por ella y se convirtió a partir de entonces en su maestra, amiga y confidente. La relación entre ambas se convirtió en una de las más inspiradoras de la historia y fue el inicio de un periodo de 49 años de amistad y trabajo en conjunto. El milagro de Anne empezó a tomar forma. Fijaos, tan solo después de un mes de empezar las clases, Helen empezó a comprender que los movimientos que Anne hacía con sus manos simbolizaban cosas. Anne enseñó a Helen a leer y a escribir mediante la utilización del alfabeto manual de Braille y también le enseñó las relaciones entre los objetos y las palabras que ésta le deletreaba en sus manos. Tan solo 3 meses después de la iniciación de esa educación especial, Helen ya sabía leer y escribir con el sistema Braille y empezaba a utilizar el lápiz. Con esa ayuda constante y tenaz de Anne, Helen aprendió también a leer los labios de las personas tocándolos con los dedos y sintiendo los movimientos y las vibraciones de la boca, la nariz y la garganta. Utilizaba el llamado método Tadoma. Además, nuestra pequeña Helen, con tan solo 10 años, decidió que conseguiría hablar y realmente lo consiguió. Primero aprendió a hablar un poco, reproduciendo lo que sentía en sus manos. Y la verdad es que al principio era algo ininteligible, pero poco a poco y con mucho esfuerzo y tesón por ambas partes, consiguió que Helen Kellers hablase. Más allá de eso, como a ella le encantaba aprender, le encantó descubrir que podía leer, su maestra decidió también enseñarle, fijaos, francés, alemán, griego, latín, geografía y matemáticas. Impresionante, ¿verdad? Pasaron los años y otro de los sueños de Helen desde la infancia era
poder ir a la universidad, y también lo consiguió. Con tan solo 20 años, Helen puede matricularse en la Universidad Radcliffe, siempre acompañada, eso sí, por Anne Sullivan, y en 1904 se gradúa, convirtiéndose así en la primera persona sordociega en el mundo que lograba un título universitario. Esa época universitaria también la acercó a otras problemáticas sociales, y es ahí cuando empieza a activarse su faceta como activista. Helen fue percatándose del diferente trato que recibían, por ejemplo, las personas ciegas o sordomudas, a las cuales se las marginaba. No tan solo no se las ofrecía trabajo, sino que en muchas ocasiones se les negaba la educación y se las encerraba en asilos. Nuestra Helen, por eso, también apoyó el movimiento feminista, defendiendo la emancipación de la mujer y el sufragio femenino, esto es, el derecho a voto, y abogó también por los derechos de las y los trabajadores. Además, iba en contra del racismo y de la esclavitud y defendía los temas considerados tabú. Por eso, en esa misma época, decide publicar su autobiografía, un libro aclamado en todo el mundo, La historia de mi vida. Se ha traducido a 50 idiomas y os diré que actualmente es lectura obligatoria en todas las escuelas de Estados Unidos. Un libro que tuvo un éxito rapidísimo y con el que, por cierto, Helen ganó su propio dinero. Ella igualmente llegó a publicar 14 libros y casi 500 artículos. Nuestra Helen activista estableció la lucha por los discapacitados del mundo y fundó la Helen Keller International Foundation, una organización sin fines de lucro para la prevención y el tratamiento de la ceguera. Helen conoció a presidentes de gobierno de diferentes lugares del mundo y a personajes ilustres como Charles Chaplin o al escritor Mark Twain, quien admiraba profundamente a Helen y la comparaba con Juana de Arco, protagonista también de uno de nuestros podcasts Lila. La persona que estuvo más tiempo con ella, su ángel de la guarda Anne Sullivan, esa maestra de talento excepcional, falleció en el año 1936. Helen tuvo que seguir adelante, lo hizo y siguió en compañía de otras asistentes. Con ellas siguió dando conferencias alrededor del mundo para ayudar a personas con discapacidad visual y auditiva. Helen Keller se hizo famosa a nivel mundial, la siguieron invitando de muchos países para que diera sus conferencias, participó en rodajes de documentales, como uno que obtuvo el Oscar al mejor documental, el de Nancy Hamilton. También recibió títulos de honor de diferentes universidades extranjeras, y aquí hemos de hacer una mención especial a la película que más famosa la hizo. Se presentó en el año 1962 con el título original de The Miracle Worker. En España se conoció como El milagro de Anne Sullivan y realmente catapultó su historia, ¿no?, a nivel mundial. Poco antes de su fallecimiento también Helen recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y se la incluye en el National Women's Hall of Fame. El momento de su partida llegó. Helen Keller falleció en 1968 y decidió que sus cenizas estuvieran y reposaran junto a las de su ángel, Anne Sullivan. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Primero de todo, os voy a decir que aquí os voy a dar solo unas pinceladas, pero que toda la información, que es mucha, la vais a tener en nuestra web, mujereslila.com. Comentaros que desde el año 1980, el día del nacimiento de Helen Keller, el 27 de junio, es el que está declarado como Día de las Personas Sordociegas en su honor. Diversas calles, diversos hospitales, diversas escuelas de diferentes puntos del mundo llevan su nombre. También deciros que en la casa donde pasó su infancia Helen, en Alabama, cada año se celebra un festival en su memoria y se reproduce la obra The Miracle Worker. También se han presentado monedas con su figura. Y deciros que si visitáis Washington, en el Capitolio en concreto, pues allí podéis ver una estatua de bronce con su figura, una figura de Helen Keller con 7 añitos.
Una mujer que es un claro ejemplo de superación, de coraje, de empoderamiento personal, así como también un símbolo de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Y sobre todo que nos hace recordar que no existen las diferencias si tú no las sientes. Otra gran mujer lila, otra gran mujer que te hemos presentado hoy. Y, por cierto, que si te apetece seguir descubriendo historias como esta, te invito a suscribirte a nuestro canal, que cada día crece más y más, nuestro canal en YouTube, Mujeres Lila. Hasta muy pronto. Mujeres Lila, grandes mujeres en la historia. Con Marta Palencia Leffler.